Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Zuloaga, un poco Zuloaga versus Sorolla. Voy a hacer unos comentarios porque hubo una polémica muy grande entre estos dos pintores. Bueno, ellos no tuvieron polémica, estaban casi ajenos a todo esto. Y, y es muy interesante lo que pasa, cómo se deriva y las conclusiones que se sacan. Y entonces lo voy a enfocar desde ese ángulo. Como no, he seguido el Prado y Francisco Calvo Serrayer en El espejo del tiempo. Bueno, decir las fuentes, siempre las digo. Bueno, El Cristo de la Sangre de 1911. Zuluaga, vamos, Sorolla muere en el 12, 1912. Sorolla viene a ser, él dura, digamos, el tiempo de, ¿cómo se llama? Cuando los Borbones, los Martínez Campos lo incorpora. Sin embargo, Zuloaga es más joven, también se nota en muchas cosas, y muere en 1945. Hay una época de polémica porque no era una persona muy conservadora, sin embargo, en un momento dado se pone a favor de Franco, etcétera, etcétera. Pero ahí no vamos a entrar. Bueno, he de deciros que os voy a dar un pequeño perfil de Zuloaga, porque la verdad es que los dos tienen una pintura maravillosa, así maravillosa, pero es como la cara y la cruz. Y la polémica que se genera en torno a estos artistas es porque realmente los españoles, ¿cómo nos gustaría ser representados? ¿Cómo se quiere ser representada España? ¿De una manera, digamos, oscura, una España un poco negra, o de una manera más amable, más luminosa? Por supuesto ganó la manera más luminosa, pero la otra es muy interesante también, y de hecho también es una vía por donde después transcurren Julio Romero de Torres y, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, otro autor, Solana, Gutiérrez Solana, que es maravillosísimo. Estuvo montones de veces en mi tierra, en Almería, porque era amigo de Perceval. Son fantásticos. Bueno, pero os voy a decir una cosa. Toda esta tradición no es, o sea, esta lucha como si fuera el Barça-Madrid entre los que eran partidarios de, porque por supuesto la generación del 98, salvo Azorín, que claro, es alicantino, es Valencia, estuvieron todos al lado de Solana. Y entonces, por favor, es que me pongo a hablar y ya están pegándole meneones aquí al ordenador. Eh, de verdad, ¿eh? He de deciros que todo el mundo argumentaba sus razones de por qué le gustaba más uno o le gustaba otro. Y entonces, un poco Sorolla tenía un éxito tremendo, se hizo riquísimo. Pero bueno, tener en cuenta que, porque tiene muchísima proyección internacional, que Solana y Anglada Camarasa tampoco son mancos. O sea, que tienen también muchísima proyección internacional, que está, por ejemplo, Solana está retratando en la época de los años 20 y tal, en esa época que trabaja muchísimo, hace bodegones y tal, pero son encargos. Y entonces está trabajando para la burguesía norteamericana y se va a ganar un montonazo de dinero, porque es que mirar, Norteamérica ya es un misil con una capacidad económica tremenda y claro, esta gente tiene familia, tiene hijos, él tiene dos hijos, o sea, y bueno, dicen que sus partidarios que hay como 100 obras suyas que no son demasiado, porque hace muchas concesiones a los encargos, pero bueno, ¿quién le puede reprochar algo? Aparte de eso es un artista excepcional y bueno, voy a ver si lo retrato un poco, pero lo voy a retratar en torno a una figura, o sea, a un cuadro, y lo voy a retratar también en torno al contexto que hay de su época. No os voy a contar tanto su vida, o si acaso os la contaré un poquito, como por ejemplo que nace en Eibar. Yo a Eibar siempre lo tengo asociado a las escopetas, a los escopeteros, y a su familia venía un poco por ahí, el trabuquero y no sé qué. Él nace en un entorno artístico, él tiene un tío, me parece que es su tío Daniel, que es ceramista, es muy famoso, y después tiene unas primas que son muy extrovertidas y una mujer muy libre. Él, sin embargo, su hija la cría con muchísimo conservadurismo y a sus primas las pintará montones de veces porque son encantadoras. Y no sé qué puedo contar, porque él nace en un entorno totalmente favorable, aunque su padre no era partidario, estoy yo con los calores, no era partidario en absoluto que fuera pintor. El padre quería que fuera arquitecto. La infancia lo dejan que dibuje y tal. Viven en una casa donde hay un taller y el padre es guarnicionero.
así que tiene unos nombres, unos oficios, y entonces con una torre que luego se quema, luego la venden, porque el ayuntamiento le hace una faena, luego ellos se compran otra cosa. Me parece que él tiene el museo suyo en Segovia, me parece. Bueno, no lo he visto, ¿eh? Museo de, o sea, Julio Romero de Torres sí, pero el suyo no. Su pintura la he visto y me parece, bueno, descomunal. Es que lo conozco hace muchísimo tiempo. No conozco toda su pintura. He estado oyendo, ¿cómo se llama? Conferencias en el Prado muy interesantes sobre las mujeres que pintó. Muy interesante. Y las mujeres vistas por Zurbarán, por Zurbarán, Zuloaga, perdón. Bueno, que él nace en un entorno favorable, como estaba diciendo, y, um, y en un momento dado el padre no quiere que sea pintor, pero él acaba imponiéndose, se va becado a Roma, después se va a París, se instala allí, se enamora de la hermana de un pintor que es íntimo amigo suyo, se casa con ella, tienen un niño y una niña, también, pero antes de todo eso también él está totalmente fascinado por los gitanos, entonces va a vivir a Alcalá de Guadaira, nunca deja de trabajar, haga lo que haga, nunca deja de trabajar, muy trabajador, y aprende calé. Que no me lo imagino. Bueno, y él muestra toda una España totalmente diferente. Él tiene también estudio en París, va y viene. Tiene también estudio en, ¿cómo se llama? En Segovia, creo, hasta el año 13, hasta 1913. Él, ya me he dicho que hay tres pintores. O sea, primero es Fortuny y después hay tres pintores que son Sorolla, Ángela de Camarasa y Zuloaga, que tienen muchísima proyección exterior, muchísima proyección internacional, que tienen muchísimos encargos, muchísimos premios del exterior. Y bueno, pero os diría también que Zuloaga, aparte que se le, digamos, Zuloaga versus Sorolla, es más joven y también se nota en muchas cosas, porque de alguna manera lo anterior ha abierto una vía a lo siguiente y a su vez ellos abren otra vía que se sigue en el paso. Él cuando va en 1887, él va al Prado y se fascina totalmente, él aprende muchísimo, está en la escuela de arte de su pueblo y tal, está en Madrid una temporada también estudiando, pero en el Prado y haciendo copias sobre todo del Prado. Él se fascina muchísimo con el Greco, con Rivera, con Velázquez, con Zurbarán y por supuesto con Goya. Y él lo ve, todo esto lo ve como un canal, una vía por donde tiene que seguir. Y de hecho él utiliza pues negro, los pardos, tal, que después van a utilizar Solana, Gutiérrez Solana y van a utilizar también Romero de Torres, digamos que van a continuar esa senda que él ha abierto. Pero así todo yo pienso que no es antitético con Sorolla, porque es que él proviene de una zona sombría y Sorolla no es que hoy Sorolla no es que sea facilón ni sea amable. Bueno, sí es amable y era una persona extrovertida, es que sencillamente proviene de una zona muy luminosa y proviene también, digamos, de formación, ¿cómo se llama?, fotográfica, etcétera. Y entonces, claro, pues influye donde hayas nacido. No es lo mismo nacer en un sitio que está todo el día lloviendo a nacer en un sitio que llueve, digo, a breva, en Valencia. En fin, ahora lo cuento un poquito. Bueno, esa polémica que hay entre Zuloaga y Sorolla, es como el negro sobre el blanco, es como la enfermedad y la salud, la tragedia y la fiesta. Hay que ver la gente del norte cómo nos miran a los del sur, nos ven a todos juntos, da igual que sean valencianos, murcianos, andaluces, extremeños, nos ven a todos del estilo, o sea, festeros. Bueno, entonces es como la dicotomía que se hace en el país en ese momento y que hay muchísima polémica, porque es una época de muchísima moda, de tertulia, de pombo, de una serie de cafeterías, o sea, cafeterías no, sí, bueno, cafeterías donde se juntan los intelectuales o los que creen que son intelectuales, hay por toda España, ¿eh? Y entonces hacen muchísimas polémicas. Y esto era el reinado de las polémicas, es Sorolla Zuluaga. Y bueno, que es como las dos caras de España, pero no son tan antitéticas. Bueno, entonces pues es la luz y la oscuridad, lo agradable y lo desagradable, cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos, y las obras son realmente se convierten en motivo de debate, sobre todo por los regeneracionistas, que son los del 98, ya sabéis
que se ha perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso para España es un shock tremendo porque también mueren 100.000 personas, 100.000 soldados, entre 80 y 100.000. Es una tragedia porque nos sentimos humillados. Lo que hizo Estados Unidos fue humillación total, pero porque lo del Maine pues, fue algo fingido para, digamos, buscar una razón para echar a los españoles de ahí. Y los españoles lo supimos, o sea, pero bueno, aparte de eso, en España se genera un grandísimo debate en torno a esto y está, para los que no seáis españoles, está la generación del 98 que agrupa una serie de escritores que son los que van a hacer una polémica entre Sorolla y Zuloaga. Todo esto lo he puesto en el blog. Por supuesto, los intelectuales van a estar al lado de Zuloaga, que es más la España trágica, la España negra. Y la gente de la calle está más con Sorolla porque es una España más amable, una España más risueña, más luminosa. Quizás es como las personas, tenemos una, digamos, una faz de luz y otra más sombría, pero no son antitéticas, forman parte de la misma persona, del mismo país nuestro. Y bueno, los miembros de la generación del 98 que van a ser pues los que van a defender por encima de todo a Zuloaga y además lo van a argumentar el porqué y tal. Y bueno, yo creo que esto no lo inventa ni Zuloaga ni Sorolla, porque viene de atrás, porque sí, como que Goya también es oscuro. Por un lado están los fabricantes del costumbrismo blanco, que somos los andaluces, somos como los tontitos, que somos muy simpáticos y ya está, pero superficiales. Me hace muchísima gracia, porque es que la cuna de la poesía, de la lírica, está aquí, donde la concentración de mayor artistas de todo el país está aquí. Siempre parecemos como los oligofrénicos del país, pero bueno, lo llevamos ya con resignación. Entonces somos como los fabricantes de las Veduti, de los pósteres y tal. Yo creo que más bien lo que pasa es que ese tipismo español, que en una época de vacas flacas, que estábamos de moda, pues se vendía el flamenqueo, daba igual que fuera andaluz, que fuera yo qué sé, de Madrid. Pues si eso querían los turistas, pues eso le daba, pues no vamos a discutir. Pero después hay otro costumbrismo negro que, sin trampa ni cartón, que es el de Goya, o lo que es lo mismo. Es que como si dice, como las dos Españas, es costumbrista de los andaluz, más que de los andaluces, que es lo que he dicho. Y después están los costumbristas de la beta brava, que llaman, así un poco bestiazo. Bueno, unas mismas costumbres para las dos Españas, una en tecnicolor y otra en blanco y negro. De hecho, yo pienso que son opuestas y complementarias de alguna forma. En 1865 he dicho, como muchas veces, que Manet, que no Monet, viaja a España, que él influye en Monet, o sea, y otros muchos, viaja por España y es el que, digamos, descubre a Velázquez y lo difunde por Europa diciendo que es un genio, etcétera. Y bueno, también descubre ¿cómo se llama? Al Greco. Descubre a todos los grandes que tenemos hoy en el Prado, que es maravilloso. Y bueno, el viaje por España se percibe que es lo genuino español, que es Velázquez, que es la única manera moderna posible de decir. Velázquez le afecta a su pintura, le influye muchísimo y realmente todo ese canal conduce a su vez ¿cómo se llama? Al Greco, a Goya, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que aclara la modernidad de Goya? Entre 1890 y 1920 hay un redescubrimiento del Greco. Estos pintores, ya sea, como estoy contando, ya sea Sorolla o Zuloaga, realmente son los pintores que están en el cambio de siglo, donde España está también dando un vuelco, está, digamos, queriendo unirse a la modernidad, por lo menos en pintura, está queriendo no ser, yo que sé, una república bananera donde todos los días hay, yo que sé, un pronunciamiento militar. Bueno, después tendríamos otro pronunciamiento militar, tendríamos dos más. Zuloaga, es decir, pinta a sus amigos, sus íntimos amigos, entre los cuales está Ortega y Gasset, como no. Hay un redescubrimiento en esta época, entre 1890 y 1920, hay un redescubrimiento del Greco. Ya sabéis que el Greco, Zuloaga va a comprar la apertura del séptimo sello, o sea, el séptimo sello
parece de una película de miedo. Y eh, lo va a comprar y es amigo de Picasso. Y Picasso va a verlo, va a ver el cuadro que ha comprado, que me parece que se lo roba en la guerra civil o por ahí, a Zuloaga. Entonces va a verlo y le influye en lo que va a ser la señorita de Aviñón, la composición de la señorita de Aviñón, es decir, el cubismo. Influye ese cuadro que ve, porque ya sabéis que era muy copión, lo que pasa es que después lo pasaba por su filtro, pero le tenía terror porque era muy copión. Bueno, realmente el Greco es el que da la respuesta. Él es grande. Mirad si es admirador de Goya, Zuloaga, que en un momento dado él tenía un coche, cosa que no era habitual, manejaba dinero. Entonces iba por toda España pintando y haciendo de todo. Entonces el primer viaje que hace con el coche, ¿dónde es? A Fuendetodo. Compra la casa de Goya y la rehabilita. Y quiere hacer un monumento, quiere que se conserve, porque él es muy, muy admirador de Goya. Y eso me hace mucha gracia que iba con el coche por ahí pintando. Anda que las carreteras que tenía que haber y las ruedas se le pincharían día sí día también. Bueno, él realmente reinterpreta el pasado para completar la imagen en negro de la escuela española. Estoy hablando de Manet, no de Monet. Otros, desde la perspectiva formalista, ven al Greco sencillamente como un dinamizador de la emergente vanguardia, porque se traduce en la señorita de Millón, su composición. Hay quienes analizan la espiritualización alucinado o alucinante del Greco como imágenes en clave mística que están anunciando lo que va a venir, o sea, son como la culminación del pasado, pero también es como el heraldo que anuncia, o sea, es como pasado y futuro, o sea, le hacen un análisis en clave psicológica, como el heraldo del porvenir, del nuevo tipo de hombre. Entre los primeros hay que contar con pintores y escritores del simbolismo, los decadentes, mientras que los segundos realmente emplaza más, o sea, los que, digamos, miran al futuro, los que interpretan al Greco mirando al futuro, se emplaza más al vanguardismo, al expresionismo. Y bueno, el representante más característico del negro verde y el simbolismo, nuestro Zuloaga, del que estoy hablando hoy, que a su vez sigue esa vía y crea otra vía por donde van a ir, como he dicho, Gutiérrez Solana y ¿cómo se llama? Ay, el cordobés Romero de Torres, que yo pensaba, como ha pasado mucho, os lo vuelvo a repetir, que mi generación, estos fueron oscurecidos por las vanguardias porque los que hemos venido detrás lo interpretábamos como castizo, como la España castiza, que era una cosa que deseábamos como olvidar, ¿no? Porque queríamos una modernización del país. Y como que Zuloaga, Gutiérrez Solar y todo esto que pinta la tauromaquia, la Semana Santa, todo negro, la España negra y tal, era como la España castiza, ¿no? Y después, claro, te das cuenta que el tiempo lo pone todo en su sitio y yo, como he dicho, cuando fui a ver Córdoba, fui a ver el Museo de Romero de Torres por ocupar el tiempo y cuando fui me fascinó tantísimo que se lo recomendé a amigos que tenía de Bellas Artes y he vuelto varias veces más porque es que hay que ver las cosas en directo, nunca a ser posible en lámina, si no hay otro remedio, está claro, pero es que me quedé pedazo de pintor, Dios mío. Y claro, como se tomó para los billetes de 20 duros, como se tomó como referencia, yo que sé, de la España castiza, como ha pasado también con Zuloaga, pues como que los desdeñábamos. Es una tontería porque son ambos, son uno y Gutiérrez Solana es otro que os voy a hablar dentro de unos días, es otro pintor así, ¡guau!, excepcional. Bueno, Zuloaga es, digamos, jaleado por la generación del 98, quienes da origen a una corriente artística locales, como he dicho, como Romero de Torres, Gutiérrez Solana y tal, pero que tiene también muchos proyectos. Yo creo que Gutiérrez Solana era esquizofrénico, no me hagáis caso, me anda por la cabeza. Pero si era genial, nos da igual su esquizofrenia. Los esquizofrénicos son muy inteligentes, ni siquiera se sabe bien lo que es la esquizofrenia, porque aparece la revolución industrial, cuando la gente se desarraiga. Antes no se sabe, no existía esa enfermedad. Tiene que ver con el mundo moderno. Bueno, pero si Zuloaga es el adverso de Sorolla y Sorolla es el reverso de la moneda española,
bueno, entre 1910 y 1920 coincide con el desarrollo del simbolismo español en cuanto, un poquito atrasado, porque el simbolismo en Inglaterra se da a final de siglo. En cuanto a lo del 98, pues dan una batalla a favor de Zuloaga, Unamuno, Valle Inclán, etcétera, etcétera, que también, porque claro, pues que Unamuno era del norte y el otro era gallego, pues claro, entienden esa oscuridad, pero la gente del sur nos da un patatus y estamos todo el día llueve que te lloverá. Nuestras representaciones somos más fotógrafos, más pintores, más dibujantes, pero porque nuestra luz lo impone, o sea, lo manda. Y bueno, hay un enfrentamiento local entre este Sorolla y Cobre Especial Virulencia. Los pintores eran totalmente ajenos. A Sorolla se le acusa de ser comercial y de que es muy facilón, de que entra por el ojo. Me parece maravilloso. Y entonces lo que, bueno, argumentan y tienen unas polémicas ahí, unas luchas dialécticas tremendas, pero no basta con lo obvio del éxito nacional e internacional obtenido por Sorolla, por favor, y las correspondientes cotizaciones, porque Sorolla llega a tener un patrimonio tremendo, se hace un, ¿cómo se llama? Un chalet en Madrid con unos jardines preciosos que hoy es el lugar de su... No vayáis a saltar al ordenador que lo estoy viendo venir. Hoy es el lugar de su obra, donde está colocada su obra. Sin embargo, el otro, pues compra castillos, compra conventos, vive una... Es que totalmente son concepciones, son como visiones distintas. Pero bueno, a mí Zuluaga me encanta, me gusta, la verdad es que me gustan los dos muchísimo. Eh, mm, bueno, que realmente Zuluaga gana también bastante dinero y Anglada Camarasa también, porque tiene mucha proyección exterior y que tiene muchísimo éxito internacional y que alcanza fortunas desahogadas, bastante desahogadas. Pero a diferencia de Sorolla, tiene menos éxito Gutiérrez Solana, porque es que Sorolla era muy extrovertido. En el antisorollismo muy generalizado entre los del 98 funciona el agravio comparativo, además de enfrentamientos ideológicos. Sorolla la verdad es que muere en el 12 y todavía siguen con la polémica, porque el otro muere en el año 45. Hay concepciones opuestas entre lo que tiene que ser representado, lo que tiene que ser lo que tiene que ser España visto por el exterior. Esta actitud se vio aumentada por las campañas de agitación que hace Blasco Ibáñez, que era muy amigo de Sorolla, aparte que era valenciano y que también tenía un talante muy parecido, muy extrovertido, pero bueno, muy populista, etcétera, a favor de Blasco Ibáñez. Ahí actúa, bueno, pero el otro tiene también sus fans, y las afinidades temperamentales entre el escritor y el pintor valenciano son muy grandes. Y hay que añadir que el triunfo de Sorolla en la exposición de París de 1900, que a Solana no lo dejan entrar, y además dice, pues mira, pues mejor, porque para estar con esto que he estado... Pero bueno, Solana llega a tener también una proyección internacional, como he dicho, grandísima. Y bueno, que es increíble que lo dejaran fuera, ¿eh? Y Solana, ¿cómo se llama? Zuloaga, es que ya estoy diciendo Solana, Zuloaga, ¿cómo diría yo? Tiene rasgos de simbolismo, porque a mí estos departamentos estancos, sabéis que me molestan muchísimo. Mirad, él no es simbolista, pero está viviendo la sensibilidad de la época, ¿no? Y entonces Zuloaga, pues, tiene tics de simbolista, como por ejemplo los labios pintados muy fuertes y después unas caras muy pálidas, muy pálidas, muy pálidas, ¿no? Que te da como un poco de yuyu cuando ves sus figuras. Pues claro, porque él es contemporáneo del simbolismo, si es que está claro. Es como hablaba ayer ayer no, antes de ayer, cuando hablaba del pintor que todo el mundo decía que era impresionista, que no era impresionista, el que hacía los paisajes de Castilla y todo esto. Pero claro, evidentemente si está viviendo la sensibilidad del impresionismo, pues tiene tic de su época, porque es un hombre de su época. Bueno, así, nuestro Unamuno, que es del País Vasco, pues es un apasionado de Zuloaga y establece una distinción entre la España de Blasco Ibáñez y Zuloaga, y que es superficial, dice, será jeta, instantánea y como tal solo visual.
La verdad es que el Mediterráneo tenemos mucha tradición de visual y por el otro lado están los suyos, los vascos, que son más profundos y más auténticos y más genuinos. Anda que no barre para casa, espiritual, literario, dice. Aunque esa confrontación de Sorolla Zuloaga, hay una excepción en la generación del 97, que es la de Azorín. Azorín, claro, Azorín es alicantino, pues barre para casa, pero él es muy... Su madre, su padre es de Yecla y su madre, no me acuerdo, es de un pueblo de Alicante. Bueno, pero él, Monóvar, él nace en Monóvar y está viviendo allí. No me acuerdo, no me acuerdo, Sax, no me acuerdo un pueblo de esto. Y alicantino, si me veía algunos que no me acuerdo, creo que es Sax. Bueno, Azorín lo que pasa es que la forma de contestar a toda esta polémica es que escribe un libro que se llama Valencia, con lo que ya sabéis hacia dónde digamos, va la escala, o sea, hacia dónde se curva el peso. Se alinea de forma diferente a los de su generación, donde claramente lo que pasa es que ese libro se publica muy tardíamente, en 1946, con el título de Valencia. Entonces es poco conocido porque es escrito muchísimo antes, casi escrito casi 50 años antes. Y bueno, las menciones que hace Zuloaga a estas fechas posteriores siempre son respetuosas, no dejan de traducir reserva en ningún caso, no dice nada. Quien no simpatiza con la figura de Sorolla Valle-Inclán, el escritor gallego, bueno, sabéis que Azorín cuando habla de Galicia dice que es una soledad verde. Se tiraban unos puyazos entre ellos que se quedaban en la verdad. Y entonces Valle Inclán lo que pasa es que crea, ya sabéis, su propia estética decadentista del 1900, del cambio de siglo que tiene. Y sobre todo es que sienta cátedra pictórica, todos opinaban muchísimo de arte. En una tertulia que hay del nuevo Café del Levante, donde pasan todos los pintores, pasa Zuloaga, pero no pasa Sorolla. Hasta ahí podíamos llegar. Y bueno, pasan todos los pintores del momento, eso no se lo perdonaron. Estas luchas dialécticas toman mayor claridad entre las generaciones más jóvenes, el argumentar por qué te gusta uno, te gusta otro, del 98, como Ortega y Pérez de Ayala. Y bueno, he puesto diferentes fotografías de ellos en mi blog. El tono de ambos no deja de ser combativo. Ya os digo que estaba muy de moda en aquella época. A mí me parece más bonito la tertulia que ponerse a ver la tele, ¿qué queréis que os diga? Pero ya nadie hace tertulia. El tono que tuvieron ambos no deja de ser combativo y claramente a favor de Zuloaga, como no, porque los intelectuales ya sabéis que están a favor de Zuloaga, sin embargo el pueblo llano y la sociedad están a favor de Sorolla, porque Sorolla llega mucho. A mí francamente me gustan los dos, no puedo decir que me gusta uno más que otro, me gustan exactamente igual, me parecen maravillosos. Y bueno, Pérez de Ayala es bastante refinado y bastante buen conocedor de la pintura y del arte español y contemporáneo, y ve la visión de Zuloaga, que es, que es heredera de toda la escuela que tenemos del 17, etcétera, después de Goya, etcétera, pero estima que en defensa que él piensa que es compatible con Sorolla, que no se están mostrando dos, aunque es partidario Zuloaga, piensa que Sorolla no es tanto la cara cruz, sino dos formas de ver lo mismo, o sea, dos formas de ver España, en la cual hay fiestas y hay cosas terribles. Bueno, y en 1920 ya os digo que el país estaba pasando por una crisis, estaba pasando por una depresión profunda, todo hay que decirlo. En 1920 la depresión del blanco y negro está casi zanjada ya, por fin, menos entre los que han sido sus representantes históricos, y se inicia en España otros frentes totalmente diferentes, como he dicho, de los vanguardistas parisinos, en su caso los de Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana, cuando es pequeño, os tengo que hablar de... el carnaval se llamaba máscaras. Mi abuela también me decía, no decía, temporada del carnaval, no, es la época de las máscaras. Entonces se ponía unas máscaras muy terroríficas de arlequín y tal, y él tenía a su padre que había sido indiano, se deja la puerta abierta y cuando el niño es pequeño, varias máscaras lo contempla y él toda su vida... recuerda, tiene un trauma sobre esos terrores y utiliza la pintura de manera catártica y utiliza mucho como mascarados diabólicos de cuando él de pequeño se asustó muchísimo, lo asustaron muchísimo. Hay que ver la falta de empatía con los niños, a un nene pequeño enmascarado, de asustarlo, se quedó totalmente traumatizado. Bueno,
si no os voy a contar la vida de Gutiérrez Solana, que la visión de Sorolla, vuelvo a repetir, que es jovial, radiante y fue la más popular para la sociedad. Sin embargo, la de Gutiérrez Solana, que es más fúnebre, que bueno, fueron las que defendieron los intelectuales. Ambas procedían de un mismo estereotipo romántico de una España, siempre la España negra, la España también festera. Visto desde la interpretación local española, ambas visiones tenían un mismo registro realmente, un fondo fúnebre y festivo a la vez, lo español como tema en el arte español contemporáneo. No todo concluye aquí porque la estela de Sorolla es muy prolongada y deja sin sustancia a algunos de sus seguidores, todos ellos enterrados en la etiqueta del sorollismo. Lo de Zuluaga, el Zuluaga es menos fulgurante, es como si dijera una especie de historia abierta y frecuenta y deja mayor espacio para que quepa la singularidad. Esta última está jalonada, como he dicho, por Romero de Torres y, ¿cómo se llama? Gutiérrez Solana, de los que pienso hablaros en días sucesivos. Lo mezclaré con premios Pritzker y arquitectos y también con arte moderno, pero quiero hablaros de estos pintores españoles que son, diría que mal conocidos, porque la gente de mi generación lo hemos rechazado mucho por castizos y nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia, tiene una altura maravillosa. Bueno, esta estela negra sigue planeando por las minorías intelectuales, incluso tras la guerra civil, y quizás puede ser, como diría yo, los ancestros de lo que luego sería el grupo El Paso. Espero que os haya gustado esta mañana.